Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a desarrollar eh, la tutoría número 3 de repaso correspondiente a la asignatura de Lógica y Teoría de Conjuntos. Hasta el momento no tenemos ningún estudiante, pero esperamos se conecten lo más pronto posible. En ese sentido, vamos a esperar unos minutitos para que se puedan conectar y así iniciar formalmente con esta tutoría.
Bien, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es la temática o contenido, introducción a la teoría de conjuntos. Para ello, tengo aquí un, permítame un momentito, solo vamos a ver algo aquí. Voy a proyectar pantalla. Sí, ya está. Bien. Vamos a verificar si efectivamente les está apareciendo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar hablando sobre conjuntos. Introducción a la teoría de conjuntos. En este caso tenemos aquí eh, introducción a la teoría de conjuntos. Ya, también lo voy a abrir en una aplicación aquí para que me salga un poco mejor. Entonces, sí, bien, permíteme un momentito. En este caso vamos a dejar de compartir solo para mientras y voy a abrir lo que es un archivo en una aplicación aquí para poder iniciar, ¿verdad? Y trabajar con lo que es la teoría de conjuntos. Eh, Vamos a esperar unos minutitos para mientras me carga. Muy bien, entonces hoy sí vamos a proyectar la pantalla aquí. Bien, tenemos entonces lo que es eh, el tema en este caso es teoría de conjuntos, la cual vamos a estar desarrollando este día. Así pues, tenemos que, sabemos de que un conjunto, según la definición que se menciona aquí, no es más que una colección de objetos bien definidos y diferenciables entre sí. Se llaman, cada uno de ellos, en este caso sería elementos. Entonces, así pues, podemos asegurar de que en todo conjunto hay por lo menos un elemento. Más adelante vamos a ver que este elemento tiene su nombre y el elemento que siempre está en todo conjunto tiene por nombre lo que es vacío. Bueno, entonces, eh, para ir eh, trabajando, en este caso tenemos la definición, ya está el conjunto de elementos. Nos dice que los conjuntos se designan habitualmente por letras latinas, mayúsculas, A, B, y así, por ejemplo, si nosotros decimos que un conjunto le queremos dar un nombre, le podemos decir de que es el conjunto A. Puede ser el conjunto B también, un conjunto C, pero aquí debemos de resaltar de que
todas las letras tienen que ser mayúsculas y los elementos por las letras minúsculas, A, B, C, D hasta Z, ¿verdad? Eh, Esos serían los elementos de un conjunto. Ahora bien, si A es un elemento del conjunto A, se dirá que A pertenece al conjunto A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula. Y se escribirá de la siguiente manera. El elemento A pertenece al conjunto A. En caso contrario, se dirá que el elemento no pertenece al conjunto. Y se denotará A no pertenece al conjunto A. En este caso, al conjunto que carece de elementos se le denomina conjunto vacío. Y lo podemos escribir así. ¿Ya? Así como lo podemos ver aquí. Ahí está. Luego, la definición número 2 nos dice que se dice que un conjunto A está bien definido cuando dado un elemento cualquiera X es cierta una y solo una de las proposiciones siguientes. X pertenece a A y X no pertenece a A. ¿Ya? A eso se refiere esta definición. ¿Ya? Que solo debe cumplirse una y solo una de estas dos opciones que tenemos, ¿verdad? Para que un conjunto esté bien definido, que X pertenezca, un elemento pertenezca a un conjunto o que no pertenezca. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, tenemos el conjunto de las vocales A, B, C, perdón, esas serían las letras del abecedario, ¿verdad? En este caso, las vocales sería A, E, I, O, U, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos decir del elemento I, por ejemplo? El elemento I, ¿será que pertenece a o no pertenece al conjunto A? Vemos que en este caso I sí pertenece al conjunto A. Entonces vemos que se cumple una y solo una de las dos opciones. En este caso I no pertenece aquí. ¿Ya? Vemos de que I sí pertenece al conjunto A. Muy bien. Entonces, pero ¿qué pasa si yo me tomo, por ejemplo, la letra X? Puedo decir de que X eh, no pertenece a, ¿verdad? Porque no está aquí en este conjunto. Así pues, esta es la forma en la cual se puede explicar de una forma puntual la definición número 2. Así, que un elemento puede pertenecer o no a un conjunto. ¿Ya? Y lo damos, por ejemplo, el elemento Y. Este sí pertenece al conjunto A, pero el elemento X no pertenece al conjunto A. Muy bien. Luego tenemos la proposición. Todos los alumnos que aprobarán matemática en junio no define adecuadamente un conjunto, puesto que dado un alumno no se puede afirmar de antemano si aprobará o no en junio. Entonces no podemos saber si en realidad está entre el conjunto de los aprobados o no. Así pues, esa proposición no me indica nada, ¿verdad? Pero para mayor comprensión, en este caso vamos a irlos aquí. Tengo aquí una pizarrita donde vamos a detallar un poquito más sobre los elementos de un conjunto, ¿ya? Así pues, por ejemplo, vámonos por los conjuntos ya conocidos. Sabemos de que un conjunto es una colección de objetos bien definidos y diferenciables entre sí, y cada uno de ellos se llama elementos. Hablemos de los más conocidos. Por ejemplo, eh, un conjunto, ¿qué? El conjunto de los números naturales, ¿ya? El conjunto de los números naturales sería aquellos, comienza con 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es el conjunto de los números naturales. Si hacemos aquí un bosquejo, podría más o menos ser así. Los números naturales los tenemos en este conjunto. Ahora,
otros conjuntos conocidos. Por ejemplo, pudiese ser los números enteros. Pero los números enteros sabemos de que es la unión de los números enteros positivos unido, aquí, unido con los números enteros negativos y también unido con el conjunto formado únicamente por cero. Este conjunto tiene la particularidad del siguiente. Por ejemplo, aquí están, por ejemplo, si queremos solo los enteros positivos, puede ser, podemos hacerlo así, menos uno, menos 2, menos 3, hasta, en este caso, menos infinito, ¿verdad? Ahí tenemos los números enteros negativos. Para que llevemos un orden aquí, voy a dejar de cortar. Voy a quitarle este y le voy a poner menos. Y a este le voy a poner más para que me parezca que está. Entonces es lo mismo. Sabemos de que el orden de los factores no altera el producto. Así pues, los números enteros es igual a la unión de los números enteros negativos con los números enteros positivos unido con el conjunto formado por cero. Así pues, en este caso tenemos el conjunto de los números enteros negativos, ¿ya? Ahora voy con el conjunto de los enteros formado por los enteros positivos. Vale. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4, hasta indefinidamente, ¿verdad? Así. Aquí le puedo quitar y sabemos que continúa así indefinidamente hasta allá. Hasta infinito, ¿verdad? En este caso, también tenemos el conjunto formado por el elemento 0. Sí, sí pues, en este caso podemos decir, voy a hacer un poquito más allá esta figura, no se me, bueno, tenemos entonces que este sería el conjunto de los números naturales, vamos a dejar ahí, y otro más grande sería el de los enteros, ¿verdad? Así, creo que no me quedó muy bien, lo voy a hacer, a ver si se puede hacer un poquito más bonito. Aquí está. Entonces aquí tendríamos los números enteros, pero después vienen el conjunto de los números racionales. Veamos entonces, el conjunto de los números racionales podemos decir de que lo podemos definir de la siguiente manera. Los números racionales, así, números racionales, el conjunto de los x, tal que x es igual a sobre b, donde a, b va a pertenecer a los números enteros. A eso se refiere, ¿ya? ¿Cuál es, por ejemplo? Podemos decir un medio. Aquí en este conjunto tenemos un medio. Tenemos menos 3 cuartos. Por ejemplo, tenemos 10 séptimos, por ejemplo. Y así podemos encontrar más ejemplos. Estos serían algunos ejemplos, ¿verdad? De números racionales. Entonces aquí podemos hacer una parte así, un conjunto más grande, y a este le vamos a poner números racionales, ¿ya? Pero después de esto también tenemos el conjunto de los números irracionales, ¿ya? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué elementos tiene el conjunto de los irracionales?
Veamos entonces. El conjunto de los racionales tiene aquellos elementos llamados X, les vamos a llamar X, tal que X es diferente a sobre B. No lo podemos escribir como una fracción, ¿ya? Ni tampoco son enteros, ¿ya? Donde A, B, perdón, donde A, B pertenecen a los enteros. Solo cabe mencionar que aquí me inspiré mucho. Hay que aclarar que en el caso de los números racionales, aquí B tiene que ser diferente de cero, porque si B es igual a cero, hay problema, ¿verdad? Se indefine esta división, este cociente. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué ejemplos están en los números irracionales? Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 2, ¿ya? Una de las características principales de este conjunto es que tiene el número, tiene infinitos, infinitos decimales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es igual a 1.41, 42 y 13, 562, así. Entonces, y esto continúa, tiene infinitos decimales. Por ejemplo, tenemos el número pi. ¿Cuánto es? Sabemos que normalmente decimos que es igual a 3.1416, pero eso en realidad pi es igual a 3.1415, vamos a escribir 92.654 y así pueden seguir. Todos estos números no se pueden escribir como una fracción. Tampoco son números enteros, tampoco son números naturales. Estos son los números irracionales, ¿ya? Ahora, entonces aquí podemos decir de que es un conjunto, lo vamos a hacer un poquito por aquí. Y vamos a decir de que estos serían los números irracionales. Ah, pero todo este conjunto donde están los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, a eso le llamamos los números reales, ¿ya? Todos los números que nosotros conocemos son los números reales, ¿ya? Eso de alguna manera para ir entrando en sintonía de lo que estamos hablando. Así pues, eh, esto sería como una introducción de lo que es conjunto. Ahí ya mencionamos una noción, de lo que es conjunto a partir de la definición, ¿verdad? Ya de una forma práctica. Como nos decía la definición, es un conjunto, es una colección de objetos bien definidos y diferenciables entre sí que se llaman elementos, ¿verdad? Los elementos aquí son cada uno de los que conforman el conjunto. Así pues, eh, tenemos ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Luego vamos a hablar sobre eh, cómo podemos denotar algunos conjuntos. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto A, decíamos que está formado por los vocales, por ejemplo, A, E, I, O y U, ¿ya? Entonces, en este caso, a este tipo, por ejemplo, vamos a hacer otro conjunto B igual a 1, 3, 5, 7, ¿ya? Podemos, otro conjunto, son, digámoslo así, estos conjuntos que se han denotado así, ¿ya? Se le llama conjunto
definido por extensión, porque se definen dando una lista completa de todos los miembros del conjunto. Así pues, aquí le vamos a colocar función conjunto por extensión. Solo permítame un momentito, vamos a... Bueno, entonces continuaríamos, me disculpo por esa intervención. Ahora, estábamos diciendo que cuando damos el listado de todos los miembros del conjunto a este tipo de formas, se le llama el conjunto definido por extensión, ¿ya? Le voy a colocar aquí, conjunto definido por extensión, así, ¿ya? Porque se han desglosado cada uno de los elementos de el conjunto, ¿ya? Así pues, vamos, y no solo esta forma de definir por extensión, así, solo es única, es decir, no podemos decir que es la única forma que podemos definir un conjunto. Así pues, tenemos otra forma, por ejemplo, este mismo conjunto lo podemos definir así. Por ejemplo, observemos, el literal, en este caso, el conjunto A va a ser igual al conjunto de las X, que X puede ser cualquier elemento, tal que las X es una vocal. Así, así lo podemos definir también. Y no necesariamente tiene que ser así, desglosando cada uno de los elementos que están en el conjunto. Vale, entonces, ¿cómo desglosamos el conjunto de B? Podemos decir entonces que es el conjunto, digámoslo así, de los X que pertenecen a qué, vamos a ver, a los naturales, ¿ya? Tal que en este caso podemos decir de que eh, podemos decir entonces que es 1 es menor o igual que X y X es menor o igual que 7. Además, tenemos que asegurar que son aquellos naturales que también son X es impar. Esa es otra forma de asegurarnos de que estamos hablando de este conjunto. Son aquellos X que son naturales, son impares y que están entre 1 y 7. Ahí está. ¿Sí? Es otra forma. ¿Cómo le podemos llamar a esta forma de representar al conjunto? Este conjunto bueno, tiene un nombre. Esta forma de cómo denotar este conjunto tiene por nombre el conjunto definido por, sería por comprensión, ¿sí? Así estaría conjunto definido, aquí, conjunto definido por compresión, compresión, así. Entonces, vemos que hay dos formas de cómo podemos nosotros definir un conjunto, ya por extensión y por compresión. Así pues, hemos comenzado mencionando a aquellos conjuntos que ya se conocían y luego pasamos a definir las formas en las cuales nosotros podemos
denotar los conjuntos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Solo permítame un momentito. Vamos a verificar algo aquí. Y es que, voy a dejar permítame un momentito. Quiero verificar que eh, hemos... Vale. Vamos a continuar entonces proyectando lo que es eh, la pantalla. Ahí tenemos, eh, estábamos aquí, ¿verdad? Que la forma en la cual hemos definido un mismo conjunto. Tenemos por extensión y por comprensión. Ahí está. En este caso, no lo vamos aquí le puse compresión, es comprensión. Ya, solo vamos a modificar aquí un poquito. Comprensión. Vale, ahí estaría las dos formas como podemos definir el conjunto. Muy bien. Entonces, pasaríamos a hablar hoy de eh, otros ejemplos, que vamos a mencionar otros ejemplos de lo que es los conjuntos por compresión y por extensión. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, tenemos la siguiente ilustración de ejemplo sería, imagínense el conjunto que llamémosle M, el conjunto M igual a, digámoslo así, al conjunto, bueno, en este caso a los elementos tendría A, B, C, D, así hasta la Z, ¿ya? Entonces, este conjunto lo hemos definido por extensión. ¿Cómo lo puedo definir por comprensión? Veamos, sería un conjunto B igual a, a un elemento X llamado, bueno, en este caso le vamos a llamar X, a los X, tal que X es una letra del abecedario. Abecedario. Así, así, ahí está. Esa es otra forma que podemos definirlo. Demos los otros conjuntos, por ejemplo, el conjunto N, que es igual a ¿qué? 5, 6, 7, 8, 9. Eso lo hemos escrito por extensión. Ahora, por comprensión sería el conjunto N va a ser igual a, en este caso, a los X que pertenecen a los naturales, tal que 5 es menor o igual que X y X es menor o igual que 9. Ahí estaría eh, otros dos ejemplos en los cuales podemos ver de que se han representado por extensión y por comprensión. ¿Ya? Bueno, esto a manera de explicación para que se nos vaya quedando, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona esto de la forma en la cual se definen los conjuntos? Muy bien, ahora vamos a hablar de inclusión. Hablemos de inclusión en los conjuntos. Inclusión, ¿ya? Vamos a hablar de inclusión. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de inclusión? Lo primero que se nos viene a la mente posiblemente sería incluir, ¿ya? Así pues, en este caso, podemos reescribir, vamos a irlos a este material. Vamos a ver, sería así, si no me equivoco, ¿sí?
hablar un poquito sobre inclusión. ¿Ya? Aquí lo tenemos para que ustedes lo puedan visualizar, ¿verdad? Ya vamos a dar algunos ejemplos. Lo voy a pegar por aquí. ¿Ya? Podemos ver de que para ir guiando los del material y de también de lo que utilizando la pizarrita aquí, ¿verdad? Vale. Entonces, inclusión, según la definición 3 del material Introducción a la teoría de conjuntos, nos dice que dados dos conjuntos A y B, se dice que A es un subconjunto de B eh, y se expresa como A incluido B. Lo podemos ver aquí, en este caso, A está incluido en B. Entonces, cuando todos los elementos de A son también elementos de B, es decir, es un conjunto S sub I para, en este caso, bueno, sí, para todo X, perdón, si para todo X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Se dirá entonces que A está incluido o contenido en B. Cuando A no está contenido en B, se escribirá A no está contenido en B. Lo cual quiere, aquí podemos leerlo como A no está contenido en B o no está incluido en B. Lo cual quiere decir que existe un A que pertenece a A, tal que A no va a estar en B. ¿Ya? En este caso aquí nos menciona algunas figuras, pero vamos a retomar, por ejemplo, tomemos el conjunto de los, pueden ver ustedes, el conjunto de los naturales está dentro de el conjunto de los racionales. ¿Ya? El conjunto de los racionales está dentro de el conjunto de los irracionales. Todos estos conjuntos estarían incluidos en los reales. ¿Ya? Por ejemplo, veamos, veamos un ejemplo. Eh, podemos decir de que eh, veamos, por ejemplo, el conjunto A, denotado por 1, 2, 3, 4 y 5. Y un conjunto B es igual al conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué podemos decir? Si ustedes logran visualizar, cada elemento de A también está en B. Entonces, podemos decir entonces que se cumple que para todo X, para todo elemento que está en A, entonces también pertenece en B. Veamos, el 1 está en A y está en B. Lo voy a hacer con negrito aquí. El número 1 está en A y también está en B. El número 2 está en A y también está en B. El número 3 está en A y está en B. El número 4 está en A y también está en B. De igual forma, el número 5 está en A, pero, bueno, y también está en B. Ah, ¿esto qué implica? Implica que cumple con la definición y por lo tanto A está contenido en B. ¿Ya? Entonces, busquemos otro ejemplo. ¿Ya? Veamos. Tomémoslos, por ejemplo, un A que es igual a 0, 1, 2. Y un conjunto B', aquí A' y B', para no confundirlos con los anteriores, digamos que es 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? El 0 no está en B. El 1 tampoco. El 2 sí. Ah, pero nótese lo siguiente. La segunda definición me dice, para todo elemento que está en A, se debe cumplir que también esté en B. ¿Ya? Esto implicaría entonces que A' no está contenido en B'. Así. Ahí estaría. Y estaríamos hablando de las dos eh, eh, situaciones que pueden ocurrir en los conjuntos, ¿ya?
Muy bien. Teníamos esos apuntes ahí. Eh, esperamos que se puedan eh, entender, ¿verdad? Bueno, muy bien. Eh, pasaríamos a hablar de, ahora vamos a hablar de la definición 4. El conjunto formado por todos los subconjuntos de uno dado A se denomina parte de A y se denota P de A, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejemplo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplo. Vamos a hacerlo, ¿ya? Tenemos el conjunto A, ¿ya? Tenemos el conjunto A que va a ser igual al conjunto formado por los elementos A, B, ¿ya? Y digamos también el conjunto B, vamos a llamar B, igual al conjunto A, B, C, ¿ya? Entonces, si ya tenemos un conjunto, en este caso ya tenemos un conjunto, entonces el conjunto formado por todos los subconjuntos de uno dado se denomina parte de A. Así pues, en este caso, el conjunto llamado parte de A, voy a hacer por aquí, voy a hacer con, así lo voy a llamar, parte de A va a ser igual al conjunto formado por el elemento vacío que siempre va a estar en todo conjunto, ¿ya? En este caso, el elemento A, el conjunto formado por A, el conjunto formado por B y el conjunto, en este caso, como solo son dos, y el mismo, ¿verdad? Todo conjunto siempre va a estar incluido en el mismo, ¿ya? En sí mismo. Así pues, el conjunto llamado partes de A sería este de acá. Ah, ¿qué pasa? Hagamos lo mismo para el conjunto B. Veamos el conjunto partes de B. Veamos. Este va a ser igual al elemento que siempre está en todo conjunto, que es vacío, ¿ya? Eh, luego el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, y cualquiera puede decir, ya estuvo, hasta ahí. En este caso, podemos también combinar el conjunto A, B, ¿ya? Este con este, ¿ya? Luego, me imagino que aquí se estarán preguntando, entonces, ¿por qué en el anterior no combinó A, B? Ah, porque A, B es justamente el mismo conjunto A, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí se escribió A, nada más. Entonces, ahora ya combiné lo que es el elemento A con B. Ahora voy a combinar el elemento A con C. Ese es otro conjunto. Luego, ya combiné A con B y combiné A con C. Así. Ahora, hagamos lo mismo para con B. B, luego el conjunto sería, el siguiente conjunto, su conjunto sería, conjunto formado por B, C. Y por último, el conjunto formado por los tres elementos, ¿ya? A, B y C. Ah, pero ¿quién es ese conjunto? Es el mismo conjunto B. Aquí lo vamos a colocar, ¿ya? Ahí está. Entonces, como podemos ver, ahí tendríamos lo que es las partes del conjunto A y las partes del conjunto B. Muy bien. Luego tenemos, según el material, se dice que, eh, vamos a llamarle, por ejemplo, dos conjuntos A y B son iguales si solo si se cumple lo siguiente. Veamos, vamos a ver cuándo dos conjuntos son iguales. Dos conjuntos, por ejemplo, conjunto A, lo voy a hacer con otro color para mayor comprensión.
el conjunto A es igual al conjunto B si y solo si el conjunto A está incluido en B y también a la misma vez el conjunto B está incluido en el conjunto A. ¿Ya? A eso se refiere. Muy bien. Entonces, como pueden ver, eso es digámoslo así, la condición que debe de cumplirse para que dos conjuntos estén, que sean iguales, que uno esté contenido en el otro y, y viceversa. Muy bien. Bueno, eh, como sabrán, esto es, veámoslo así, voy a hacer un ejemplo de este conjunto. Por ejemplo, tenemos, veamos así, tenemos el conjunto A, que es igual a, en este caso, digamos, 0, 1, 2 y 3. El conjunto B, vamos a llamarle 3, 1, 2 y 0. Lo estoy haciendo a propósito para que veamos. Vemos que para todo elemento que está en A también está en B. Por ejemplo, el 0 está en A. El 1, perdón, el 0 que está en A está en B. El 1 que está en A también está en B. El 2 está en B también. El 3 de igual forma. Y también viceversa. Entonces podemos decir, en este caso, podemos decir que A está incluido en B. Veamos lo otro. El 3 está incluido, el 3 que está en B también está incluido en el 3 que está en A. El 1 está incluido en A también. El 2 está en A también. El 0 también está en A. Así pues, podemos decir de que en este caso B está incluido en A. Por lo tanto, podemos concluir que A es igual a B. Ahí está. A eso se refiere en ejemplos bien sencillos. Esto de la definición sería de B que sea igual a un conjunto A. Viceversa, ¿verdad? La definición en el material es la definición 6. Dado dos conjuntos A y B, ¿son iguales? Sí, simultáneamente se verifica que A está incluido en B y B está incluido en A. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, en este caso también vamos a hablar un poquito de, aquí le voy a llamar igualdad de conjuntos. Igualdad de conjuntos. Así, ¿ya? Vamos a hablar entonces hoy de algunas propiedades de conjunto, ¿ya? Por ejemplo, las propiedades de inclusión, ¿ya? Le voy a poner propiedades de inclusión, le voy a colocar en el material que tiene por nombre Introducción a la teoría de conjuntos. Esa sería la propiedad 1. Propiedad 1. Propiedad 1. En este caso sería, me dice que A, número 1, que A está incluido en el mismo. Eso se le llama propiedad reflexiva. Propiedad reflexiva. Así. Como número 2, tenemos que A está incluido en B y B está incluido en A. Entonces, se cumple lo que estábamos hablando anteriormente, que A es igual a B. A eso se le llama propiedad antisimétrica. Antisimétrica. Simétrica. Ahí está. Métrica. Ahí está. Y tenemos una tercera propiedad
que me dice que si A es igual a B, ¿ya? Y B es igual a un conjunto C, entonces se cumple que A está incluido también en C. A eso se le llama propiedad transitiva. Transitiva. Solo permítanme, van a disculpar que en este caso unos ruidos por ahí atrás. Vamos a permitir, bueno, vamos a esperar un momentito nada más. Bueno, continuaríamos haciendo digámoslo así, un resumen de todo lo que se ha visto hasta el momento. Nada más vamos a mencionar de que eh, comenzamos definiendo lo que es un conjunto, ¿verdad? Sabemos de que un conjunto es una colección de objetos bien definidos y diferenciables entre sí. Se llama, bueno, cada uno de cada parte, digámoslo, del conjunto se llaman elementos. Así pues, comenzamos definiendo mencionando algunos conjuntos ya conocidos por todos. En este caso, comenzamos definiendo los números naturales del 1, 2, 3, 4 y así indefinidamente. De igual forma, los números enteros, los cuales están formados por los enteros negativos, los enteros positivos y el conjunto formado por el único elemento, en este caso cero. ¿Ya? Y ahí lo podemos ver, lo escribimos por extensión, los enteros negativos, los enteros positivos y el cero. Y aquí llevamos una representación gráfica de cada conjunto. Luego teníamos lo que era el conjunto de los números racionales, que es el conjunto de los x, tal que x es igual a sobre b, donde a y b pertenecen a los números enteros. Y cabe asegurar que b es diferente de cero, porque si b es diferente de cero, aquí tendríamos una división entre cero, la cual está indefinida. Así pues, aquí tenemos algunos ejemplos de números racionales. Luego tenemos los irracionales, son aquellos x, tal que x no lo podemos escribir como una fracción.
y esa fracción sabemos de que cada elemento pertenece a los enteros, ¿verdad? Pero no lo podemos escribir así. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Esos elementos serían, por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 2. Podemos ver de que tienen la característica de que tienen infinitos decimales. Raíz cuadrada de 2 es igual a 1.41, 42, 13, 562. Pi es igual a 3.14, 15, 92, 654 y así indefinidamente. Tiene infinitos decimales también. Luego nos íbamos ya a hablar de algunos conjuntos que no necesariamente iban a ser numéricos. Por ejemplo, teníamos el conjunto de las vocales A, E, I, O, U, los cuales lo podíamos definir por extensión de esta forma, porque por extensión, nótese que en este caso se define por extensión cuando se enlistan todos los elementos, ¿ya? El conjunto B es 1, 3, 5 y 7, pero también lo podemos definir esos mismos conjuntos por comprensión. Y en este caso el conjunto A lo podemos reescribir como los X, tal que X es una vocal, ¿ya? Y el conjunto B lo podemos reescribir como los X que son naturales y que están entre 1 y 7 y además son impares, ¿verdad? Esa es otra forma, ¿ya? Y eso, a ese tipo de definición de conjunto le llamamos conjunto definido por comprensión, perdón. Teníamos otros conjuntos, por ejemplo, el conjunto M, A, B, C, D y hasta Z. Por extensión lo podemos reescribir así, pero por comprensión podemos decir que el conjunto de los X, tal que X es una letra del abecedario, ¿ya? Démonos un conjunto N, en este caso también lo mencionábamos, 5, 6, 7, 8, 9, y decíamos de que N es igual a aquellos X que pertenecen a los naturales y que están entre 5 y 9. Ahí está. También hablamos de inclusión, nos damos unos ejemplos allí, también hablábamos del conjunto potencia o las partes del conjunto, eh, que podemos ver ahí. Por ejemplo, el conjunto A, que está formado por el elemento A, B, su conjunto potencia es, en este caso, está formado por vacío, el elemento A, el elemento B y el conjunto formado por A, B, que es justamente el mismo A, ¿ya? Nótese que el conjunto potencia es muy importantísimo porque nos menciona cuántos ¿cómo le pudiésemos llamar a esto? ¿Cuántos subconjuntos tiene cada conjunto? El conjunto potencia lo podemos también eh, conocer los elementos del conjunto potencia como de la siguiente manera. Lo voy a escribir por aquí. Eso sí no lo escribí. Tenemos que el conjunto potencia de, en este caso, podemos reescribir así. La cardinalidad, ¿verdad? Del conjunto potencia va a ser igual a 2 elevado a eh, a la norma del conjunto o la cardinalidad del conjunto. En este caso, si lo tomamos este conjunto A, esto va a ser igual a 2 elevado a el número de elementos. ¿Cuánto es? 2. 2 y esto es igual a 4. ¿Y cuántos elementos tenemos en el conjunto potencia? Nótese. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ah, en el conjunto B, ¿cómo podemos hacer el conjunto B? Veamos la cardinalidad del conjunto potencia de B. En este caso va a ser igual a 2 por elevado a la cardinalidad de B. En este caso, así, va a ser 2 elevado, ¿cuántos elementos tiene B? 1, 2, 3. Entonces aquí sería 3. 2 elevado a la 3, ¿cuánto es? Es 8. Así pues, aquí tiene que haber 8 elementos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Y a eso se refiere con la cardinalidad del conjunto potencia de A y de B. Ahora, también hablamos de igualdad. Decíamos de que A es igual a B, si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Luego hablábamos de algunas propiedades de inclusión. A está incluido en el mismo, a eso se le llama propiedad reflexiva.
Y también tenemos número 2, A está incluido en B y B está incluido en A. Esto implicaría de que los elementos son, que los conjuntos son iguales. Por último, tenemos de que la propiedad transitiva, bueno, la anterior le llamamos propiedad antisimétrica. Y continuamos con la número 3, que es la propiedad transitiva. En este caso, decíamos de que A está incluido en B y B está incluido en C. Entonces, A está incluido en C. ¿Ya? Esa le llamamos propiedad transitiva. ¿Ya? Vaya. Vamos a darle un ejemplo de esto. Por ejemplo, digamos que el conjunto A está formado por 1,2 y el conjunto B está formado por 1,2,3. ¿Ya? Y digamos que el conjunto C, solo para representación, ¿verdad? Digamos de que es 1,2,3,4. Vemos a simple vista de que A, el conjunto A está incluido en B, porque todos los elementos de A también están en B, ¿ya? Pero vemos también que B está incluido en C, en el conjunto C, porque todos los elementos de B están incluidos en el conjunto C, ¿ya? Ahora, de aquí aparece la propiedad transitiva. Como A está incluido en B, vemos también que todos los elementos de A están incluidos en C. Entonces aquí aparece de que A también está incluido en C, ¿ya? En C, aquí lo vamos a colocar, ahí está, ¿sí? A eso se refiere la propiedad transitiva. Nada más un ejemplo bastante práctico, pero muy importantísimo para poder ilustrar lo que es la propiedad transitiva. La propiedad número 4, en este caso, es la propiedad de que también hay una número 4, pero aquí lo vamos a colocar, que vacío está incluido en todo conjunto. Eso siempre, y lo logramos ver aquí, ¿verdad? En el conjunto potencia de cada conjunto. El conjunto potencia de un conjunto, digámoslo así, en otras palabras, sería como el número de su conjunto que tiene un conjunto. Sí, ahí estaría. Muy bien. Bueno, estimados, en este caso esto sería el análisis que se ha hecho del material, introducción a la teoría de conjuntos. Esperamos que les sirva de apoyo y les invito a que continúen fomentando lo que es el aprendizaje autónomo y cualquier duda estaremos ahí para auxiliarlo. Estaría finalizando hasta acá. Deseo pasen feliz noche. Bendiciones.